¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo viaja un correo electrónico, una foto o cualquier tipo de dato por un cable? Pues no es magia, para nada. Es uno de los desafíos más fundamentales de la ingeniería. Coger unos y ceros, que son algo abstracto, y convertirlos en una señal física que pueda cruzar ciudades enteras, incluso océanos. Hoy vamos a desgranar exactamente cómo se consigue esa proeza. Venga, este es nuestro plan de viaje. Primero vamos a ver el problema básico, cómo convertir datos en una señal física. Luego echaremos un vistazo al método más directo, la señalización en banda base, y veremos por qué necesita soluciones para que todo vaya acompasado. Después, entenderemos por qué a veces esto no es suficiente y hay que modular. Y por último, analizaremos las distintas formas de adaptar esa señal al medio físico. Aquí está el meollo de la cuestión. Tenemos información binaria, o sea, una simple secuencia de unos y ceros. ¿Cómo hacemos que eso se convierta en algo real, algo tangible, como una corriente eléctrica que pueda viajar por un cable de cobre? Pues bien, ese es el primer gran obstáculo que toda comunicación digital tiene que superar. Pues a ver, la solución más intuitiva, la más directa, se llama señalización en banda base. La idea es súper simple. Vamos a asignar un valor físico, por ejemplo, un nivel de voltaje, a cada valor lógico. Un voltaje para el 1 y otro diferente para el 0. Fácil, ¿verdad? A esta técnica se la conoce como codificación sin retorno a cero, o NRZ. Y el nombre lo dice todo, ¿eh? Significa que el nivel de voltaje se mantiene constante durante todo el tiempo que dura el bit. No vuelve a un nivel cero a mitad de camino ni nada por el estilo. Fijaos, aquí tenemos dos variantes. A la izquierda, el NRC punipolar, que usa un voltaje positivo para el 1 y 0 voltios para el 0. Es muy sencillo, sí, pero es muy sensible al ruido eléctrico, que podría hacer que un 0 se confunda con un 1. A la derecha tenemos el NRC bipolar, que mejora esto usando un voltaje positivo para un valor y uno negativo para el otro. Esta separación tan clara hace que la señal sea mucho más robusta frente a las interferencias. Pero claro, a pesar de su simplicidad, el NRZ tiene un fallo garrafal. Imaginemos una larguísima secuencia de ceros. El receptor lo único que vería es una línea de voltaje constante. Son 10 ceros, son 11, son 20. Sin cambios en la señal, el reloj del receptor se puede desfasar con el del emisor. Y adiós sincronización. Se pierde por completo la capacidad de saber dónde empieza y dónde acaba cada bit. Para solucionar este problemón se crearon técnicas específicas que consiguen mantener al emisor y al receptor perfectamente acompasados, como si fueran un reloj. Vamos a explorar algunas de ellas. Un primer intento de solución es la codificación con retorno a cero, RZ. Aquí, para cada uno, la señal sube a un voltaje positivo, pero, y esto es lo importante, vuelve a cero a mitad del bit. Esto introduce transiciones que ayudan al reloj a sincronizarse. El problema, como se ve en la gráfica, si tenemos una cadena de ceros, pues seguimos igual, una línea plana sin cambios. No hemos solucionado el problema de fondo. Y aquí llega la solución de verdad, una idea mucho más ingeniosa: la codificación Manchester. Ojo, porque la clave aquí es que la información no está en el nivel de voltaje en sí, sino en la transición de voltaje que ocurre justo en mitad de cada bit. Siempre hay en cambio, sí o sí, ya sea de alto a bajo o de bajo a alto, en cada intervalo de bit hay movimiento. Esta frase lo clava. Resume la filosofía de Manchester a la perfección. No importa el nivel absoluto, lo que importa es la dirección del cambio. Por ejemplo, una transición de bajo a alto puede significar 1 y una de alto a bajo un 0. De esta forma se garantiza una transición por bit y así se resuelve de un plumazo el problema de la sincronización. Y claro, esto explica por qué la codificación Manchester tuvo tantísimo éxito. Es tolerante al ruido, es relativamente fácil de implementar en circuitos electrónicos y, lo más importante, fue el estándar que se usó en las primeras redes Ethernet, o sea, la tecnología que dio origen a las redes locales que usamos todos los días. Casi nada. Vale, hasta ahora hemos asumido que el cable puede transportar nuestra señal sin más. Pero, ¿qué pasa cuando el propio medio físico, el cable, impone sus propias reglas? ¿Qué ocurre si ese cable, como una vieja línea telefónica, no está diseñado para transportar las frecuencias de nuestra señal en banda base? Para entenderlo, miremos esta señal de pulsos. Cualquier señal cuadrada, como esta, se puede descomponer matemáticamente en una suma de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias. A estas ondas las llamamos armónicos. En este ejemplo, para que la señal mantenga su forma cuadrada, necesita transportar componentes de 100 hercios, de 200, de 300 y así sucesivamente. Y aquí es donde choca todo. Nuestra señal necesita frecuencias bajas, como 100 o 200 hercios. Pero una red telefónica clásica, que está diseñada para la voz humana, solo deja pasar frecuencias entre 400 y 4400 hercios. Las piezas fundamentales de nuestra señal simplemente no caben por esa ventana. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. No hay manera.
La consecuencia es inevitable y, bastante dramática. La señal no se puede transmitir. El medio físico la va a filtrar, la va a distorsionar hasta que sea irreconocible o directamente la bloqueará. Necesitamos una nueva estrategia, un plan B. Y esa estrategia se llama modulación. La idea es tan elegante como efectiva. Si nuestra señal no encaja en la ventana de frecuencias del medio, pues vamos a desplazarla entera hasta una banda de frecuencias por donde sí pueda pasar. Si lo definimos un poco más formalmente, la modulación es el proceso de usar nuestra señal de datos, a la que llamamos señal moduladora, para modificar una segunda señal, que es la señal portadora. Esta portadora es una onda de alta frecuencia que sí viaja cómodamente por el medio. O sea, básicamente montamos nuestra información en esta onda portadora que actúa como un vehículo. Una forma de hacerlo es la modulación por desplazamiento de amplitud, o ASK. Como se ve en la gráfica, es muy visual. Cuando nuestra señal de datos es un 1, dejamos pasar la onda portadora. Cuando es un 0, la apagamos. La información viaja en los cambios de amplitud de la onda, o hay onda o no la hay. Y este es el resultado espectacular que vemos en el dominio de la frecuencia. A la izquierda está el espectro de nuestra señal original, atascada en las frecuencias bajas. A la derecha vemos cómo la modulación ASK ha cogido todo ese espectro y ¡zas!, lo ha desplazado a una banda mucho más alta, centrada en la frecuencia de la portadora. Ahora sí, ahora nuestra señal puede pasar por la red telefónica. Problema resuelto. Venga, otra técnica. La modulación por desplazamiento de frecuencia, o FSK. Aquí no tocamos la amplitud, lo que cambiamos es la frecuencia de la portadora. Usamos una frecuencia para representar el 1 y una frecuencia un poquito diferente para representar el 0. El espectro de FSK es curioso. Como estamos usando dos frecuencias portadoras distintas, en la práctica lo que hacemos es crear dos bandas de frecuencias separadas, una para los ceros y otra para los unos. El inconveniente, pues que esto necesita un ancho de banda total más grande que ASK, y eso puede limitar la velocidad máxima a la que podemos transmitir. Y por último, tenemos la modulación por desplazamiento de fase, o PSK. Aquí, tanto la amplitud como la frecuencia se mantienen constantes. Lo que cambia es la fase de la onda. En esta variante que vemos, por ejemplo, cada vez que la señal de datos cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, le damos la vuelta a la fase de la portadora, 180 grados, la invertimos. El espectro de frecuencias de PSK es muy parecido al de ASK, ocupa un ancho de banda similar. Pero, y este es un pero muy importante, tiene una ventaja enorme. El ruido en las comunicaciones casi siempre afecta a la amplitud de la señal. Como PSK codifica la información en la fase y no en la amplitud, es muchísimo más resistente a este tipo de interferencias. Bueno, hemos hecho un viaje desde simples niveles de voltaje hasta modificaciones súper sofisticadas de ondas, desde la sincronización de Manchester hasta las adaptaciones de ASK, FSK y PSK. Cada método resuelve un problema concreto, pero también tiene sus propios compromisos en cuanto a ancho de banda, velocidad y resistencia al ruido. Y esto nos deja con una pregunta final. Pensando en la complejidad y la velocidad de las comunicaciones modernas, desde el Wi-Fi hasta la fibra óptica, ¿qué tipo de método de señalización creemos que domina hoy en día y por qué?